El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. Llega Juan de Grijalva a la isla de Tecpantlayacac, exactamente aquí. Una isla que tiene una característica sumamente especial, que no la habían encontrado en otros lugares. La isla es un fondeadero, un puerto natural. Tiene del lado que mira hacia tierra firme, sus playas tienen una profundidad. Era un puerto natural. Por eso, si ahorita salimos de Ulúa, vamos a encontrar el puerto de Veracruz. Ese es el detonante principal. ¿Por qué está Veracruz aquí enfrente? ¿Por qué? Porque aquí está San Juan de Ulúa. Grijalva mapea, por decirlo en un término actual, mapea toda la costa de lo que hoy es México. Y gracias a eso, Cortés ya sabe por dónde dirigirse. La fortaleza de San Juan de Ulúa es una fortificación que se va haciendo en varias etapas. En 1518 Juan de Grijalva y un año después Cortés seguirá siendo el islote puerto, ¿no? El lugar seguro donde dejar las naves, y aquí va a empezar el comercio. No se puede recibir a los barcos ni a las mercancías en ningún otro lugar que no sea San Juan de Ulúa. Esta fortaleza, al ser un punto importante para el comercio, también era un lugar codiciado por los piratas y corsarios. Entre las historias que se cuentan de estos personajes, destacan las del corsario John Hawkins y Francis Drake, una de las incursiones más dramáticas en el 23 de septiembre de 1568. La corona española pone mucha atención en fortificar los puertos. Casi todas sus poblaciones son portuarias, poblaciones de inicio. Era el lugar de contacto, además recuerden que Veracruz es el puerto oficial para comerciar con la metrópoli. Por lo tanto, era el puerto que peligraba si fuera tomado por los enemigos. Y bueno, sí, tuvimos la visita de John Hawkins y Francis Drake, los dos piratas ingleses muy afamados, que bueno, eran corsarios porque tenían permiso para asaltar y daban su parte a la corona, porque hay piratas y hay corsarios, ¿no? Los piratas iban por libre, los corsarios tenían un permiso, el permiso de corso. Eran tratantes de negros, asaltaban y se quedaban con los negros, llevaban y traían como mercancía. Acuérdate que los esclavos no eran considerados como personas, sino como piezas de ébano, y eran mercancía que tenía un valor muy, muy elevado, entre 150 y 200 pesos cada hombre. Entonces, sí, y hay concesiones también para traerlos. Los asentistas son permisionarios. Al principio para Veracruz eran portugueses y tienen permisos de traer 3,000 piezas, 2,000 piezas, etc. Las piezas son personas. Entonces, y aquí se hacía el trato, ¿no? Y aquí se llegaba a la vendimia.
Entonces él viene de el Caribe y engaña a la tropa de San Juan de Ulúa. Piensen que San Juan de Ulúa no era lo que vemos ahora, seguía siendo el muro con la torre, ¿no? Con las dos torres, o sea, no era la fortificación que nosotros vemos ahora. Había acuerdos, él pide engaña a la tropa de Ulúa, llega, se hacienda, baja su artillería y todo, dice que traía algún barco dañado y entonces había acuerdos de dar puerto, ¿no? Decían que no llegaban a atacar, sino que venían a buscar víveres y hacer algunos arreglos para las embarcaciones que traían. La gente de la fortaleza ayuda al pirata a entrar al puerto, lo cual, por eso estaba el pirata ahí, si no podía llegar nadie si no era con ayuda. Los arrecifes eran tremendamente difíciles de sortear si no se sabía en dónde estaba. Todo está lleno de bajos con coral. Sin embargo, el virrey Martínez de Almanza, que llega en esa época, en ese momento... En eso llega la tropa del virrey y bueno, se rompe el acuerdo, pues aquel Hawkins traía la mercancía, ¿no? Venía de un asalto, por lo tanto los barcos estaban cargados. Nos quedamos con parte de los barcos, otros los hundimos. Y bueno, Hawkins y Francis Drake tienen que salir en dos naves con exceso de tripulación. Lo van dejando a lo largo de la costa porque no podían navegar con toda la tripulación que llevaban. Y se dice que algunos los apresan y no los enjuician por el asalto, sino los enjuician por herejes, porque ellos eran ingleses, entonces eran protestantes, ¿no? Y era más fácil pues enjuiciarlo, robar no, porque no había robado nada, simplemente más bien lo habían robado a ellos, ¿no? Los habían asaltado, entonces los enjuician por herejes. Y John Hawkins y Francis Drake regresan a Inglaterra. Las grandes transformaciones que se realizaron en el inmueble son, sin lugar a duda, el resultado de muchos cambios políticos en la nación. Y en este caso, de la tardía transición del dominio español al México independiente. El edificio emblemático, que durante la época colonial defendió a la Nueva España, se fue transformando paulatinamente a medida que el armamento evolucionaba para estar siempre a la vanguardia y hacer frente al acoso del fuego enemigo. Esa baluartada porque tiene 4 baluartes, que son estas puntas de flecha que quedan en cada una de las esquinas de la planta en paralelogramo, y es irregular porque sus lados y sus ángulos no son iguales. ¿Qué consta esta fortificación? Bueno, como toda obra defensiva, parte principal son sus cortinas, sus 4 cortinas, la norte, ¿no? La cortina azul, la oriente, la poniente, sus 4 baluartes, que van a ser Santiago, Soledad, San Crispín y San Pedro, que San Crispín y San Pedro son los que miran a la ciudad de Veracruz y donde están las torres, ¿sí? Tiene un patio central, que era el patio donde se realizaban todo lo que tenía que ver con la organización de las tropas. En el siglo XVI en ese patio estuvo la capilla, el almacén de pólvora, hubo un pequeño puerto interior que después se va a cerrar y se va a abrir la puerta por la que entramos ahora, esta puerta tan bonita con un decorado hecho en piedra muca. Tiene la Casa del Castellano, o lo que nosotros llamamos la Casa del Gobernador, que era el oficial o el director de la fortificación que estaba encargado, y 2 lunetos pequeños que cubren las caras o los flancos de lo que va a ser el Rebellín de San José. Y San Juan de Ulúa tiene este muro tan conocido que es el Muro de las Argollas, desde donde se sujetaban los barcos. En 1762, ante la amenaza de la toma de Cuba, se considera mejorar la fortaleza con la cortadura de San Fernando. Un enemigo más importante en el siglo XVIII fue la Armada de Inglaterra. O sea, venían con todo a destruir el imperio, ¿sí? Así, con la Armada de Inglaterra, la Invencible, se destruyeron por completo escenarios como la ciudad de Cartagena, Puerto Rico, La Habana. De hecho, en 1762 fue tomada por los ingleses. La Habana era el puerto importante en el Caribe.
Y ante esa alerta, Veracruz está pues muy próximo a que cualquiera de los ingleses, que en ese momento eran los enemigos. Y esto va a hacer que toda la costa de toda América se ponga en alerta. Y Veracruz fue uno de los puntos importantes. Sobre todo San Juan de Ulúa, y luego va a ser muy difícil rescatarla. Se construyen dos obras importantes que va a ser, por un lado, San Carlos de Perote, que va a ser la retaguardia de San Juan de Ulúa en 1770. Y se generan elementos exteriores como el rebellín, que vemos enfrente de la puerta, este baluarte como exento, ¿sí? Y los dos pequeños lunetos, que también son como pequeños baluartes exentos, que apoyan a los baluartes frontales a sus tiros en diferentes direcciones. Y esta obra interior, que es una obra de defensa, porque si el enemigo que viene por el lado norte tomara lo que es el rebellín y los dos lunetos, que son obras de avanzada, y cayera ese frente en manos del enemigo, la tropa se podía seguir replegando hacia el interior del edificio, y desde este lugar, que es la cortadura de San Fernando, que arriba tenía artillería en su azotea, pues se podía seguir defendiendo hacia el norte o atacando al enemigo y defendiendo también la ciudad. Durante el periodo colonial, todo llegaba y salía por Veracruz. En 1771, el virrey Bucareli escribió: Veracruz era la única entrada del virreinato y su puerta estaba en el castillo de San Juan de Ulúa. Pasaron los siglos y, como se mencionó, la fortaleza fue la puerta de entrada a todo lo que venía de Europa. No cabe duda que, por ese lugar, pasaron también libros y personas con nuevas ideas, que dieron pie a generar, como en Europa, un movimiento liberal por parte de los llamados ilustrados. San Juan de Ulúa fue el lugar de castigo para los criminales más peligrosos, y también se enviaba a esa fortaleza a toda persona que no compartiera la misma ideología con sus gobernantes. Era un lugar muy difícil para poder escapar. La parte de la cárcel está dentro del rebellín de San José, y esos eran los calabozos que se utilizaban en la época de la colonia. Cuando Ulúa tiene otra función como recinto penitenciario, cárcel, otros espacios fueron utilizados para alojar a los presos. En sus celdas principalmente estaban presos políticos y militares. Las condiciones de vida en las mazmorras eran crueles e inhumanas, totalmente insalubres, húmedas, oscuras. La historia de la prisión de San Juan de Ulúa es un episodio importante en la historia de los derechos humanos. Entre los presos que se tiene en los registros fue el padre de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Fray Melchor de Talamantes, Salvador y Baeza. Su encarcelamiento fue por sus acciones a favor de la independencia de México. Y así como él, fueron muchas las personas que por sus ideas liberales estuvieron ahí en la terrible cárcel de San Juan de Ulúa. Por ejemplo, Lorenzo de Zavala, José Francisco Bates y José Matías Quintana, quien fue el padre de Andrés Quintana Roo. También pisaron las celdas de ese lugar Carlos María de Bustamante, Francisco Javier Mina, Fray Servando Teresa de Mier. Después de la Guerra de Independencia, se logra el 27 de septiembre de 1821 la soberanía de la nación mexicana. Sin embargo, Veracruz y el castillo de San Juan de Ulúa quedaban bajo el dominio de los españoles, pues ellos consideraban que podían recuperar nuevamente el territorio perdido. San Juan de Ulúa fue el último reducto hispano, y gracias a la acción de una flota mexicana comandada por don Pedro Sáenz de Baranda, fue recuperada en 1825. Cuando Vicente Guerrero era presidente, y fue él quien oficialmente expulsó a los últimos defensores del Imperio Español. En 1825, después de la independencia, a nosotros todavía el movimiento
nos llega mucho después, ¿no? No empezamos en 1810, sino con Puerto, pues estábamos un poco en un lado y en otro. Veracruz era una ciudad portuaria, pero era una ciudad de un perfil más de españoles. Entonces, en 1825, después de que San Juan de Ulúa ataca la ciudad de Veracruz, a la que siempre había protegido, con el ánimo de recuperar ese territorio que ya se había perdido por todo el movimiento de independencia, aquí se van a concentrar las tropas españolas y se dice que es el último reducto español. Sin embargo, el inmueble quedó muy dañado en noviembre de 1825, después de que la guarnición del último bastión español, radicado en la fortaleza, capitulara frente a las fuerzas del gobernador de Veracruz, general Miguel Barragán. Y los españoles que se encontraban aquí salieron en barcos rumbo a Cuba. En ese tiempo, inicia uno de los 4 momentos por los que se le designa como heroica ciudad de Veracruz. La segunda es 1838, que es la invasión francesa, la Guerra de los Pasteles, en donde, bueno, sí, Veracruz defiende, ¿no? Pues, San Juan de Ulúa defiende la ciudad, aunque lo que ellos toman prácticamente es Veracruz, ¿no? Y bueno, ahí sí se sabe que toman el baluarte de Santiago, el de la Concepción y parte de los otros 9 baluartes, porque perdemos las murallas hasta 1880. En 1847 estará la intervención americana, que también toman la ciudad por la parte posterior y no por el frente, o sea, atacan la ciudad por la parte de atrás y hay unas líneas de circunvalación, entonces hay un ataque doble por el mar y por la parte trasera, ¿no?, de la ciudad. Pasa el tiempo y en México se suscita un conflicto interno llamado la Guerra de los 3 años, donde existen 2 posturas para gobernar al país. Una es representada por los conservadores, y otra es el grupo de los liberales, siendo figura principal Benito Juárez, quien por sus ideas fue encarcelado en San Juan de Ulúa en 1853 por órdenes de Santa Anna, donde permaneció 2 meses y después fue desterrado a los Estados Unidos de América. Estuvieron presos varios personajes de la historia de México, como los expresidentes Miguel Barragán, Antonio López de Santana, Benito Juárez García y Porfirio Díaz, y 2 grandes periodistas de los siglos XIX y XX, don Juan Malpica Silva y Ricardo Flores Magón. Otra de las funciones que tuvo la fortaleza fue como arsenal nacional. Esto significa crear talleres que den atención y reparación a los barcos, iniciando las obras en 1892. ¿Qué se hacía aquí? Bueno, se reparaban los barcos, se fabricaban piezas, se fabricaba armamento. Incluso hay fotografías en las que se ve que desde ese muro de las argollas se dispara un torpedo, ¿no?, porque se hacían pruebas. Estos arcos que nosotros vemos ahora en perspectiva no existían, se abren en la época del Arsenal Nacional, y en cada uno de estos espacios de la cortadura, que en algún momento fue la capilla y almacenes o alojamientos, había talleres de fundición o de reparación o de fabricación de piezas. Esa puerta por la que nosotros salimos hoy al Muro de las Argollas, esas puertas se abrieron en la época del Arsenal Nacional. Continuando con la historia de la fortaleza, tuvo su 4º momento considerado como heroico en 1914, con la intervención norteamericana. En la intervención de 1914, los prisioneros que estaban en Ulúa forman parte de la defensa de la ciudad de Veracruz, que se conoció como, bueno, le llamaban los rayados, por el uniforme a rayas que llevaban. En esa época aquí Ulúa tenía varias funciones. Era Arsenal Nacional, era cárcel y también era parte de las oficinas de la Secretaría de Guerra y Marina. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el fuerte fue utilizado como una cárcel política inexpugnable por su aislamiento. Sería hasta 1914, cuando Venustiano Carranza cambiaría el episodio oscuro del inmueble de cárcel política a residencia presidencial,
durante casi 2 años, haciendo algunos cambios de función y estilo hasta 1916, y solo continuaría como Arsenal Nacional. Hay que decir que lo que ahora es nuestro museo, la Casa del Gobernador, fue la residencia de don Venustiano Carranza. Un 2 de julio de 1915 se expide el decreto en el que San Juan de Ulúa va a dejar de ser recinto penitenciario, también va a salir todo lo que tiene que ver con las instalaciones del Arsenal, se va a reorganizar, ¿no? Y prácticamente es él quien pide que deje de ser cárcel, ¿no? Y es hasta 1962 cuando la Secretaría de Marina cede el edificio al Instituto Nacional de Antropología e Historia. San Juan de Ulúa, en el 2018, conmemora la llegada de Juan de Grijalva a costas veracruzanas con un festival internacional. Este lugar ha sido durante siglos, más allá de la llegada de los españoles, un islote significativo. La mayoría conoce, por ejemplo, sus mitos y leyendas sobre Chucho el Roto, la mulata de Córdoba. Les interesa mucho llegar a las mazmorras, a las celdas donde estuvieron. La importancia se la da a la sociedad a través de lo que sucedió ahí, ¿no? De su valor simbólico que representa la fortaleza, ¿no? En el imaginario colectivo de los veracruzanos y en la identidad de los mexicanos, la fortaleza de San Juan de Ulúa no se debe de reducir a las leyendas y mitos, sino que debe considerarse como parte fundamental de la historia de México, de América y del mundo. ¿Y para ti? ¿Qué significa San Juan de Ulúa?